Estos hombres construyeron una máquina para volverse invisibles. Un barco cargado de cocaína diseñado para que ningún radar del mundo lo pudiera ver. Y aún así, cayeron. Y espere, porque cómo los agarraron es lo más increíble de toda esta historia. En medio del Océano Pacífico, a más de 1000 kilómetros de la costa, la Marina de El Salvador cazó 2 de estas naves fantasma, casi 7 toneladas de cocaína, 167 millones de dólares, el decomiso más grande en la historia del país. Pero el dinero es lo de menos. Lo que le va a helar la sangre es dónde escondieron esa droga, y lo que unos hombres tuvieron que hacer para encontrarla. Guárdese ese dato, porque es el corazón de esta historia, y se lo voy a revelar más adelante. Porque estas no eran lanchas cualquiera. El mundo las conoce con un nombre que lo dice todo. Submarinos del narco, naves fantasma, hechas por los carteles para una sola cosa: cruzar el mar sin que nadie jamás las vea. Y cazar una de estas es casi imposible. Cazar 2 el mismo día no se había visto nunca. Quédese, porque le voy a dejar 3 preguntas que se van a ir respondiendo en esta historia. Primera, ¿cómo se construye un barco capaz de cruzar un océano entero sin que ningún radar lo detecte? Segunda, ¿cómo hizo la Marina para encontrar, en toda la inmensidad del Pacífico, 2 naves diseñadas justamente para no ser encontradas? Y tercera, la que más nos toca, los 6 hombres que iban a bordo, los que se creían fantasmas intocables, ¿cómo terminaron? Para entender esta caída, primero hay que ver contra qué peleaba la Marina. Imagínese un barco largo, delgado, pintado del color del mar, que casi no sobresale del agua. Apenas una sombra flotando, imposible de ver aunque uno lo tenga de frente. Así son estos submarinos del narco. Están hechos a propósito para desaparecer en el océano. Algunos son tan avanzados que hasta pueden sumergirse del todo, como un submarino de verdad, y navegar bajo el agua. Los más comunes van semi-hundidos, mostrando apenas una joroba sobre las olas. En cualquiera de sus formas, la meta es siempre la misma: volverse un punto ciego, invisible, en la inmensidad del mar. Pero eso es solo lo que se ve por fuera. Por dentro, la historia es todavía más oscura. Estas naves no se fabrican en un astillero normal, a la vista de todos. Se construyen a escondidas, metidas en lo profundo de la selva, en los manglares de Sudamérica, donde nadie las puede ver. Ahí, hombres pagados por el narco las arman pieza por pieza. Cada una cuesta cientos de miles de dólares, a veces más de 1 millón. Llevan 4 motores de 200 caballos de fuerza, GPS, radios. Son verdaderas máquinas de guerra del narcotráfico. ¿Y por qué gastan semejante fortuna en un solo barco? Ahora lo va a entender. Pero antes, déjeme pedirle una sola cosa. Si usted cree que hay que aplaudir a los que se juegan la vida para que ese veneno no llegue a envenenar a nuestros jóvenes, escríbame un sí en los comentarios y suscríbase a este canal, donde le contamos, con la verdad por delante, cómo caen los que se creen intocables. Y sigamos. Porque cada uno de estos submarinos es una fortuna flotando. Salen cargados desde Sudamérica, desde donde se produce la cocaína, y cruzan el océano rumbo al norte, hacia México y Estados Unidos, donde esa droga vale oro. Por el Pacífico se mueve la mayor parte de la cocaína del mundo, en una autopista invisible de agua. Un solo viaje que llegue les deja millones. Por eso los hacen invisibles. Y por eso se creen intocables. Y para que se haga una idea de lo que movían estas 2 naves, casi 7 toneladas de cocaína son millones y millones de dosis. Cada gramo iba a terminar vendido en una esquina, metido en las venas de alguien, arruinando una vida en algún lado del mundo. Eso era lo que estos hombres transportaban como si fuera cualquier carga. Veneno puro, por toneladas. Pero hay un detalle de estas naves que casi nadie conoce, y es escalofriante. Piense en los que van adentro, 3 o 4 hombres, encerrados en un espacio diminuto, sin poder ni pararse, rodeados de la droga y de los tanques de combustible, semanas enteras en alta mar, van sellados como en una lata, aguantando el calor, los gases y el miedo, jugándose la vida en cada ola. ¿Y por qué un hombre acepta algo así?
casi siempre por pura necesidad. Los carteles buscan gente pobre, pescadores sin trabajo, hombres desesperados, y les prometen una paga que jamás verían de otra forma. Lo que no les dicen es que, si algo sale mal, quedan solos, que el cartel no moverá un dedo por ellos, que van a ser ellos y solo ellos los que paguen. Y a estos 6 todo les salió mal, y traen una orden final, la más fría de todas. Si sienten que los van a agarrar, abren unas válvulas y hunden la nave entera, con droga y todo, para que no quede ni una sola prueba. En cuestión de minutos, todo desaparece en el fondo del mar. Por eso, lo que hizo la Marina ese día parece imposible, porque encontrar una de estas naves ya es una hazaña. Pero atraparla antes de que se hunda, y con la droga adentro, es un golpe de los que casi nunca se ven. Marque la fecha, 18 de junio del año 2026. Una unidad especial de la Marina de El Salvador, la Fuerza de Tarea Naval Tridente, patrullaba las aguas del Pacífico. Y le repito, buscar una de estas naves ahí es como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un país. Días y noches enteras vigilando kilómetros y kilómetros de mar vacío. ¿Y cómo se detecta algo hecho para no ser detectado? Con inteligencia, con radares, con aviones de vigilancia y con marinos entrenados que saben leer el mar, que reconocen esa línea rara en el agua que no debería estar ahí. Es un trabajo de hormiga, de paciencia infinita, cruzando datos hasta que un punto sospechoso aparece en la pantalla. Y entonces, la vieron. Una sombra baja, silenciosa, deslizándose muy lejos de la costa. La primera nave. La interceptaron a más de 1000 kilómetros de tierra firme. Y entienda lo que significa esa distancia. 1000 kilómetros mar adentro es como ir de una punta a otra de Centroamérica, pero sobre pura agua. Ahí no hay nada, ni islas, ni barcos, ni tierra a la vista. Es el lugar más solitario del mundo, y justo por eso lo eligen los narcos, porque creen que en semejante soledad nadie los va a estar mirando. Adentro de esa primera nave había 3 tripulantes y más de 3 toneladas de cocaína. Pero fíjese en el peligro de ese momento, porque es real. En cuanto los tripulantes vieron a la Marina encima, tuvieron segundos para decidir, hundir la nave o rendirse. Por eso los marinos tienen que actuar rapidísimo, abordar, controlar a la tripulación y asegurar la nave antes de que se vaya al fondo con todo. Es una carrera contra el reloj, en medio del océano, donde el más mínimo error deja escapar toneladas de droga para siempre. Y esa primera nave fue apenas el aviso de lo que venía. Pero eso no fue todo, ni de cerca. Porque 6 horas después, todavía más lejos, a casi 1200 kilómetros de la costa, la Marina cazó una segunda nave igual. Otros 3 hombres. Otras 3 toneladas de droga. 2 naves idénticas, cargadas casi igual, siguiendo la misma ruta invisible, cazadas el mismo día por la misma fuerza. Y eso no pasa por casualidad. Es el resultado de una operación bien montada, de una marina que estaba justo donde tenía que estar, en el momento justo. Imagínese el momento, un barco de guerra apareciendo de golpe en el horizonte, cerrándole el paso a esa nave baja y callada. Los tripulantes, que se creían solos y seguros en medio de la nada, viendo llegar lo único que no esperaban, la ley. A 1000 kilómetros de todo, sin a dónde correr y sin a dónde esconderse. El océano que era su escondite se volvió, en un instante, una trampa sin salida. 2 submarinos del narco, cazados el mismo día, en el mismo mar. Con esas casi 7 toneladas juntas, la Marina rompió su propio récord histórico. Superó una marca que ellos mismos habían puesto apenas unos meses antes, en febrero de ese mismo año. Y es que El Salvador, por su posición, quedó justo en medio de la ruta de la droga. Por eso su marina se ha vuelto una pesadilla para los carteles. Solo en lo que iba de ese año, el país ya había decomisado 14 toneladas de droga, más de 350 millones de dólares. Pero este golpe, el de los 2 submarinos, fue la joya de la corona. Y ahora sí, le voy a pagar lo que le prometí al principio. Porque falta lo más increíble de todo.
¿Se acuerda que le dije que la droga estaba escondida en un lugar imposible? Aquí está. Cuando los marinos abordaron las naves, la droga no aparecía por ningún lado. No estaba en la bodega ni a la vista. Imagínese el desconcierto. Una nave interceptada, 6 hombres detenidos, la inteligencia decía que ahí iban toneladas de cocaína, y no aparecía nada. ¿Dónde estaba? ¿La habían tirado al mar? ¿Se habían equivocado? Nada de eso. Estaba ahí, solo que en el último lugar donde alguien pensaría en buscar. Los narcos la habían metido en los tanques de lastre. Esos son unos compartimentos que el barco llena de agua, en las mismas entrañas del casco, por debajo de la línea del mar. El escondite perfecto. Ni el radar, ni el ojo humano la podían encontrar. ¿Y sabe qué tuvieron que hacer los marinos para sacarla? Algo que pocos en el mundo se atreverían. Buzos de la Marina se pusieron el equipo y se lanzaron al océano abierto, a 1000 kilómetros de cualquier orilla, con toda la profundidad negra e infinita del Pacífico debajo de ellos. Ahí abajo no hay fondo que se vea, solo agua oscura, corrientes y el vacío. Un error ahí se paga con la vida. Piénselo bien. No estamos hablando de una piscina ni de una playa. Es mar abierto, aguas profundas, a 1000 kilómetros del pueblo más cercano. Si a uno de esos buzos le pasa algo allá abajo, no hay hospital, no hay rescate, no hay nada. Solo el mar. Y aún así, bajaron. Se metieron debajo del casco, revisaron palmo a palmo, encontraron los compartimentos secretos. El primer paquete que subió a la superficie lo confirmó todo. Ahí estaba. La droga fantasma, la que el radar nunca vio, saliendo por fin a la luz del día en las manos de un buzo salvadoreño. Y detrás de ese, vinieron todos los demás. Empezaron a sacar los paquetes, uno por uno. Cada inmersión era un riesgo nuevo. Bajar, cargar, subir, respirar y volver a bajar, durante horas. Contra la corriente, contra el cansancio, contra el peso del agua. Sacando de las entrañas de esas naves lo que los narcos juraron que nadie encontraría jamás. Hasta completar casi 7 toneladas. 6.680 kilos de cocaína pura, arrancados del fondo de 2 naves fantasma en medio del mar. El cargamento que se creyó invisible, destapado por un hombre con un tanque de aire en la espalda. Y aquí viene el desenlace, la parte que a estos hombres menos les gusta, porque de nada les sirvió todo su ingenio. De nada la nave invisible, los 4 motores, el escondite en el fondo del casco. Los 6 hombres que iban a bordo fueron capturados, 4 colombianos y 2 ecuatorianos, fantasmas que se creían intocables y que, en un instante, quedaron esposados en la cubierta de un barco de la Marina. Piense en la imagen, porque lo dice todo. Hombres que semanas atrás habían zarpado convencidos de que eran invisibles, de que el mar era su cómplice, ahora sometidos en una cubierta, con las manos atadas a la espalda, rodeados de marinos, sin un solo lugar a donde huir. El fantasma, por fin, tenía cara. Y esa cara era la de 6 hombres derrotados, en medio del océano que un día creyeron suyo. Y no cayeron en un país cualquiera, cayeron en el Salvador de hoy, que con estos delitos no tiene mano blanda. A esos 6 hombres les espera un proceso duro y, casi con seguridad, muchos años de cárcel. Lejos del mar, lejos de los carteles que los mandaron y que, mientras ellos se pudren presos, ya andan buscando quién los reemplace. Porque así de desechables son, para el narco, los peones que ponen la cara y arriesgan el pellejo. Y para el cartel que los mandó, este fue un golpe durísimo. Perdieron las 2 naves, que valen una fortuna. Perdieron la droga, que valía 167 millones. Y perdieron a 6 de sus hombres. Todo en un solo día. Un mordisco enorme al bolsillo del narcotráfico, dado por un país pequeño que decidió plantarse en medio del mar. Y déjeme cerrarle esto con lo que de verdad importa. Esos 167 millones de dólares no son solo un número frío. Detrás de cada uno de esos kilos hay una historia de dolor que se quedó sin pasar. Un hijo que pudo caer en el vicio. Una familia que pudo destruirse. Un muchacho que pudo perder la vida por esa porquería. Cada gramo que la Marina arrancó del mar
Es un pedacito de dolor que ya no va a llegar a ninguna casa, y eso vale más que todos los millones juntos. Y esto, hermanos, pasa todos los días, callado, en un mar que nadie ve. Mientras usted duerme tranquilo, hay marinos allá afuera, en la oscuridad del océano, peleando una guerra silenciosa contra un enemigo que se esconde debajo del agua, y de vez en cuando, como ese 18 de junio, ganan una batalla enorme, aunque casi nadie se entere. Hoy, gracias a este video, usted es de los pocos que sí lo supo. Porque los narcos se creyeron más listos que todos. Se gastaron una fortuna en máquinas invisibles. Escondieron su veneno en el fondo del océano. Cruzaron 1000 kilómetros de mar convencidos de que nadie, jamás, los iba a tocar. Y al final, toda esa soberbia se vino abajo por lo más simple. Por unos marinos que no se rindieron. Por unos buzos que se atrevieron a bajar a lo oscuro. Por un país que decidió no dejar pasar el veneno. Así es esto, hermanos. Uno puede creerse invisible, esconderse detrás de la tecnología y del dinero, sentirse un fantasma que nadie alcanza. Pero tarde o temprano, la mano de la justicia llega hasta el fondo del mar a buscarlo, y el que se dedica a envenenar la vida de los demás, tarde o temprano paga su cuenta. En esta vida, o en la que sigue. Si esta historia le hizo sentir un poco de orgullo, hágame un favor. Suscríbase a este canal y active la campanita, para no perderse el próximo golpe al narco. Y comparta este video por WhatsApp con su familia, con sus hijos, con sus nietos, para que sepan que sí se puede pelear contra ese veneno, y ganar. Y déjeme una cosa escrita en los comentarios. Dígame usted, con el corazón en la mano, ¿cree que los que mandan a estos hombres van a pagar algún día por todo el daño que le hacen al mundo? Que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios cuide a los marinos que se juegan la vida en el mar por todos nosotros.